demostrar. Hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy jueves 18 de abril lleva por título nuestro estudio La gloria de Dios, estando en Primero de Reyes capítulo 8 del verso 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más fuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Dios. El día de hoy vamos a empezar a estudiar este capítulo 8 y sin duda, de acuerdo a las oportunidades que el Señor me ha permitido leer el libro de Reyes, puedo aseverar que este es uno de los mejores capítulos que puede existir en el libro de Reyes, porque nos habla de cómo el corazón debe de estar ante la presencia de Dios. Realmente tenemos aquí una experiencia ante lo que fue la construcción del templo, pero también más adelante las palabras que dice Salomón, palabras que repercuten en el futuro, lo que vamos a estar analizando en estos dos libros de Reyes, pero realmente cómo el corazón debe acercarse ante Dios. Y vamos a estar estudiando tres elementos que resaltamos en este devocional, siendo el primero, un gran motivo para agradecer. Vemos que Salomón junta a todo el pueblo y a sus líderes, los líderes de las tribus, para un objetivo: dedicar el templo. De manera que deben de llevar todo lo que era pues la tienda, todo lo que era el tabernáculo. Recordemos que cuando estaban en el desierto, Dios le dio indicaciones a Moisés para que construyese un espacio en el cual iba a morar la presencia de Dios, y ellos como pueblo iban a seguir la presencia de Dios, y el tabernáculo iba a estar en el centro. Bueno, el asunto es que ellos debían de transportar todos estos elementos, los utensilios, las telas y principalmente el arca del pacto. Vemos que este fue una labor bastante ardua, bastante dedicada. Vemos que nos dice acá, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. El versículo 2 nos dice: se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Esto tiene bastante relevancia debido a que Salomón terminó de construir el templo en el mes 8, y esperó prácticamente un año, esperó 11 meses, pasaron 11 meses para esta fecha. ¿Por qué esta fecha? Hizo que, la verdad, analizó todo, el Señor en su misericordia permitió todo eso, y en este momento, en el mes de Tanim,
se celebraba la fiesta solemne, conocida también como la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consistía la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era una fiesta para recordar cómo fueron liberados los judíos de la opresión de los egipcios. Pero en específico cesaba todo tipo de actividades y era una muestra de que todos, ahora sí, se reunían en Jerusalén, se hacían tiendas y las generaciones jóvenes iban a experimentar e iban a recordar, o se les iba a hacer recordar, que el pueblo estuvo viviendo así y el Señor lo sacó de ello. Levítico 23:43 nos dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esta era la importancia de la misma fiesta. Pero había dos días importantes. La celebración tardaba 7 días, tardaba una semana. Los días más importantes era el inicio de la fiesta, el primer día y el último día. ¿Por qué? Porque se hacían sacrificios, pero no para perdón de pecados, sino que se hacían sacrificios de gratitud y adoración a Dios, principalmente por su presencia y por su provisión. De manera que ellos dedicaban este tiempo, decían, ciertamente tenemos labores, tenemos este trabajo en el campo, trabajo con los ganados, pero dedicamos este tiempo a Dios. Prácticamente es como que dijeran, Dios, aquí está mi tiempo, te entrego lo que soy, persona, cosecha, ganado, absolutamente todo. Y ahora sí, esto es un acto de agradecimiento. Vemos que todo el pueblo se reunió para celebrar esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Tenía este significado, o es lo que deseaba llevar, un agradecimiento, un agradecimiento consciente hacia Dios por la obra que él estaba haciendo. De manera que lo podemos ver reforzado en el versículo 5, que el rey Salomón, toda la congregación de Israel, estaban delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Estos sacrificios eran por agradecimiento. Y vemos que se hizo en este momento porque ahora sí, todos tenían sus casas, ya no estaban en tiendas, pero también el arca de Dios ya no iba a estar en tiendas, que era el deseo de David, porque él dijo, pues yo estoy en una casa pues, lujosa, y el arca del Señor está en tiendas. O sea, ese fue el deseo de David para construir el templo. Pero vemos que no se logró, no se concretó. Dios en su misericordia se lo permitió a su hijo Salomón. Entonces, en este momento, vemos que estábamos dando, o se estaba dando, una culminación total a todo lo que inició desde la liberación de Egipto. Y pues mucha razón para dar gracias. Pero nosotros, ¿qué debemos de aprender en esta primera cuestión, en este primer acercamiento? Pues hay unas preguntas que me gustaría que pudiéramos contestar y es, ¿qué tipo de ofrenda entregamos a Dios? ¿Entregamos nuestro ser, nuestro tiempo, nuestro corazón? ¿O nada más estamos por mero compromiso, por mera rutina? ¿Realmente somos agradecidos con Dios? ¿Nuestra alabanza es de gratitud hacia Dios? ¿O meramente estamos tratando de cumplir con nosotros mismos y definitivamente estamos cayendo en acciones pecaminosas? Es por eso que tenemos un gran motivo para agradecer y eso es la gracia de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, todo en su lugar. Los sacerdotes y levitas encargados del templo colocaron todos los utensilios y también principalmente el arca del pacto, la cual estaba a la vista desde el lugar santo, pero desde el atrio, desde el exterior, no se veía porque estaba cubierta por unas hechuras que realizaron unos querubines, los cuales se entiende que protegían toda el arca. ¿Y el arca qué simbolizaba? El arca simbolizaba la misma presencia de Dios. El versículo 9 nos dice que en el arca no había cosa alguna, sino nada más las tablas de piedra que Moisés había puesto. Estas tablas contenían los 10 mandamientos que fueron escritos por Dios. Todos hemos escuchado con respecto a los 10 mandamientos, pero estas leyes que Dios dio al pueblo, lo que simbolizaban o lo que deseaba hacer era reflejar el carácter perfecto de Dios y la santidad de Dios
y a su vez contrastarlo con nuestra incapacidad de cumplirlo, porque Dios es tan perfecto que nosotros no podemos cumplir el 100%, porque siempre vamos a fallar en algo debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que en Cristo tenemos nuestra plenitud, en Cristo tenemos el cumplimiento de la ley. Y en Cristo somos aceptados ante Dios. El arca y los mandamientos tenían su lugar en el templo y vemos que estaban escritos en piedra y estaban ahí para recordar al pueblo que no debían de olvidarse de Dios. Pero recordemos, esto fue en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, al momento de ver las profecías de Ezequiel y de Jeremías, podemos constatar, podemos aseverar la misma palabra de Dios que nos dice que en el nuevo pacto Dios iba a escribir su ley en nuestros corazones. Él iba a estar ahí, mediante la obra del Espíritu Santo, quien nos trae convicción de pecado, nos trae arrepentimiento, nos acerca por su gracia ante Dios. Y sabemos por el mismo libro, la carta a los Romanos, que es el Espíritu Santo que nos ayuda incluso en nuestras debilidades. De manera que sí, todo el tabernáculo, todo el templo tenía su espacio, tenía su lugar y principalmente la presencia de Dios, la cual resaltaba y estaba en el centro. En nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, debe de morar con lugar prioritario y apartado lo que es la ley de Dios, lo que es la Biblia. Ciertamente todo tiene su lugar y la palabra debe de ocupar el lugar prioritario. No debemos dar espacio, no debemos dar cabida a cuestiones que puedan desviar nuestra atención, desviar nuestro corazón, sino que debemos de asemejarnos cada día más al carácter de Dios. La santidad es eso, cuando nos alejamos de lo que no le agrada a Dios y nos asemejamos a su carácter, nos apartamos para acercarnos cada día más a Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, llenos de su gloria. Vemos que dice el versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer ahí. ¿Qué significaba la nube? Recordemos que es la culminación de todo el lapso de la liberación de Egipto, de todo el tiempo que estuvieron en el desierto de los 40 años. Y en este momento, la nube, cuando el pueblo estaba en el desierto, era la presencia de Dios que los resguardaba en el día y en la noche era una columna de fuego. Ok, la nube, la presencia de Dios, acompañó al pueblo y ahora llenaba en su plenitud el templo, lo llenaba en sobremanera. Nadie podía estar ahí. Jehová estaba de acuerdo con la ofrenda que le estaba haciendo el pueblo. Estaba de acuerdo con el hecho de que le estaban dedicando el templo y que iba a ser exclusivamente para su servicio e incluso ellos iban a estar adorándole allí. De manera que nosotros, al ser templo del Espíritu Santo, debemos de purificarnos y debemos de ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo es esto? Mediante la palabra. O sea, no hay más. Mediante la palabra nosotros vamos a ser llenos, vamos a ser purificados, vamos a conocer cada día más a nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Mediante el Señor, mediante su gloria, mediante su misericordia y su obra perfecta, vamos a ser afirmados, vamos a ser perfectos, hechos en santidad, vamos a ser cada día más apartados. Vamos a amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia y conformarnos a su imagen. Y esa es la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Es su misericordia. No es por nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es la obra misericordiosa de Dios transformándonos y renovándonos, llevándonos a tener grandes y suficientes motivos para agradecer, teniendo un orden en el cual tenemos a Él como prioridad, como primer lugar, y saber que al momento de tenerlo como primer lugar, viene desencadenado el ser llenos de su presencia, llenos de su gloria, llenos de su misericordia y de su espíritu mediante la palabra que Él reveló en la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Dios les bendiga. Me vengo a postrar.